voy a hablar hoy sobre la legislación penal aplicada en una empresa, que es un conjunto de normas en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, directivos, ya sean los empleados también, cometidos en el marco de las empresariales que tenga dicha empresa o la empresa que esté siendo investigada o negocio, etc. Establece los puestos. La empresa puede llegar a ser investigada, ¿verdad? O sea, esta ya limita los puestos y les voy a mencionar ya como los más conocidos, los principales puestos que puede llegar a ser investigada una empresa. A través de esto puede llegar a ser sancionada o sometida a actos penales o por actos ilícitos que haya tenido en dicha empresa, ¿verdad? Una de las más conocidas sería la corrupción, daños ambientales, dinero, ¿verdad? Un tema muy delicado. Actos fiscales contra los consumidores directamente. De todo esto podemos decir que la legislación aplicada a las empresas busca combatir principalmente los delitos de fraude fiscal, la corrupción, el lavado de dinero, todo eso. La legislación aplicada a las empresas busca combatirlo, erradicarlo a través de procesos, a través de normas jurídicas y a través de las leyes que se han ido estableciendo conforme pasan los años. Un tema muy importante, busca combatir la violación de los derechos laborales, como la sobreexplotación, por dar un ejemplo. Si se llega a cometer alguna de estas sanciones o algo así por el estilo, se puede llegar a tomar medidas extremas como la suspensión de actividades dentro de la empresa. Las sanciones económicas que ya son muy elevadas, hasta la clausura de los establecimientos o la disolución, o sea, de una vez borrar definitivamente la empresa. Para evitar todas estas sanciones, todas estas medidas o incluso llegar a ser sancionada la empresa, se debe tomar, incluso implementar programas penal. ¿Qué es eso? ¿A qué nos referimos con cómplice penal? Que son sistemas internos para prevenir a conductas delictivas, la detección y encontrar respuestas a esas conductas que son dentro de algún empleado o trabajador de dicha empresa. Puede ser que la legislación penal aplicada a las empresas no busca solamente sancionar, castigar en sí a las empresas, sino que también ellos buscan fomentar una cultura de legalidad, llevar la ética empresarial, ¿verdad? Buscan proteger como tanto a la sociedad y a la economía. Ellos no buscan en sí afectar a alguna empresa, sino que se trabaje de manera transparente, de manera legítima y siempre siguiendo los sistemas indicados por la ley. El análisis de leyes en una empresa es el proceso mediante el cual una organización estudia y evalúa las normas legales que afectan en su funcionamiento, con el objetivo de cumplir la ley, evitar sanciones y evitar tomar decisiones informadas. Este tipo de análisis puede incluir revisión de leyes laborales para asegurarse de que se esté respetando los derechos de los empleados. También puede incluir las normativas fiscales para cumplir las obligaciones tributarias y también las leyes comerciales y contractuales, que son cuando se firma un contrato o se cierra un negocio. Luego tenemos la responsabilidad penal de directivos y empleados. Aparte de la empresa como entidad, los individuos dentro de la empresa pueden ser responsables penalmente. Esto sucede, por ejemplo, cuando un directivo ordena o acepta una actividad ilícita. Otro ejemplo también es cuando un gerente acepta una actividad ilegal con tal de ahorrarse costos. Esto puede ser personalmente responsable, puede ser un delito y puede ser sancionado. También tenemos los delitos laborales y de seguridad de trabajo. Por ejemplo, las empresas pueden ser sancionadas, tienen responsabilidad penal si violan las normas de salud y de seguridad de trabajo.
Luego tenemos el cuarto ejemplo, que es el delito contra los consumidores o los usuarios. Esto entra más para las empresas que producen bienes o servicios que también pueden ser penalmente responsables. Un ejemplo sería que comercialicen productos riesgosos o peligrosos, que oculten información peligrosa sobre el producto o que engañen al consumidor de forma dolosa. Esto puede entrar como los delitos de fraude, publicidad engañosa o lesiones culposas con algún tipo de producto. Por último, tenemos el delito de informáticos y de protección de datos. Las empresas que manejan bases de datos también están sujetas a las leyes penales. Un ejemplo sería que vulneran la privacidad del cliente, o también que usan información personal o de privacidad sin el consentimiento. También existe el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Las empresas deben de prevenir esto para evitar el lavado de dinero o este tipo de financiamiento. Y los delitos más comunes en el ámbito empresarial son los delitos como el abuso de cuentas, el abuso de poder, delitos fiscales, delitos laborales, delitos informáticos, y algunas de las consecuencias penales que estas empresas pueden tener son multas económicas, clausura de locales, prohibición de contratar personal, de solución del personal jurídico, y también les pueden inhabilitar algunos lugares temporalmente. Hola a todos, compañeros, espero que tengan un buen día. Hoy les vengo a hablar un poco más sobre el análisis de leyes. El análisis de leyes revela una transformación significativa en el enfoque del derecho penal moderno, que tradicionalmente solo responsabilizaba a personas físicas, pero que hoy también reconoce a las empresas como vehículos para la comisión de delitos graves. Esta evolución responde a la necesidad de combatir fenómenos como la corrupción, el lavado de dinero, la evasión fiscal, el daño ambiental y otras formas de criminalidad económica, que suelen organizarse desde estructuras corporativas complejas. A nivel internacional, países como España, Argentina, Chile y Estados Unidos han desarrollado marcos normativos robustos que permiten imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas cuando los delitos son cometidos por empleados, representantes o directivos en beneficio de la empresa. Estas leyes no solo establecen sanciones severas como multas, clausuras o disolución, sino que también promueven la adopción de programas de cumplimiento interno, como la forma de prevención y atenuación de penas. En Guatemala, aunque aún no existe un régimen general de responsabilidad penal, dentro del Código Penal sí se contempla en leyes especiales como la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley contra el Lavado de Dinero, que permiten sancionar penalmente a empresas que participen directa o indirectamente en este tipo de delitos. Estas disposiciones reflejan un avance, aunque todavía limitado, hacia la regulación penal de las empresas, lo cual representa un desafío para el sistema legal guatemalteco, que deberá fortalecer sus instituciones para garantizar una aplicación efectiva de la ley. Ante este panorama, es fundamental que las empresas guatemaltecas comiencen a adoptar políticas de integridad, transparencia y control interno, no solo como medida de protección jurídica, sino también como una forma de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la confianza en el sector privado. Y bueno, espero que les haya servido mucho esta información y los dejo hasta aquí y sigamos con el siguiente tema. El siguiente punto es la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es el deber de enfrentar la consecuencia de un penal de un delito. Es decir, cuando una persona realiza alguna acción o algún hecho que lleve a una consecuencia penal o una que sea constitutiva de un delito.
¿Qué es un delito? Es una acción u omisión de algo que tenga una consecuencia penal. Algunos elementos del delito para que sea considerado un delito, el primero es la conducta, que es cuando una persona pues acciona o omite, no hace algo. La tipicidad, que es que debe estar tipificado en la ley, es decir, en el Código Penal. Debe de estar escrito o debe de existir ya en el código. Juridicidad es cuando tiene que ser algo que vaya o que afecte a la sociedad de alguna forma o que vaya contra lo que diga la ley, es decir, lo contrario a lo que está escrito. La culpabilidad, que es cuando un sujeto realiza una acción ya sea con dolo o con imprudencia, es decir, intencional o intencional. Por último está la imputabilidad, que es la capacidad que tiene una persona de entender o razonar que es algo que tenga una consecuencia jurídica. Esto también puede tener exclusiones de la responsabilidad penal, como cuando una persona comete una infracción y tiene a causa de una anomalía o algún trastorno psíquico, pues esa persona no tiene alguna consecuencia o alguna pena. Una persona que comete una infracción que está bajo efectos de alguna intoxicación por bebidas alcohólicas o drogas tóxicas, entre otras sustancias, que tenga efectos análogos. De manera, la persona que sufre de alguna alteración de su percepción desde el nacimiento o desde su infancia y que tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad, también se exonera de cualquier delito. Al igual, la persona que obre por algún miedo, ya sea por ejemplo por alguna amenaza, y también la persona que por su ejercicio de su oficio o deber que tiene como derecho, pues también se exonera de esos delitos. Muy buenas noches, les voy a hablar sobre la regulación de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es la consecuencia de los delitos o faltas cometidas. En el Código Penal, la responsabilidad penal se establece en los siguientes artículos. En el artículo 1 de la legalidad establece que nadie puede ser castigado por un hecho que no esté establecido legalmente como una falta o delito. Esto solo se puede aplicar cuando concurran los presupuestos previamente establecidos. En el artículo 5 establece que no hay pena sin dolo o imprudencia, como por ejemplo si un conductor se acerca al paso peatonal y se dispone a frenar, pero en ese momento los frenos le fallan y la persona empieza a cruzar y lo arrolla. En ese caso no hay dolo, por lo que el conductor no tenía la intención de arrollar a la persona, ni tampoco imprudencia, porque en ningún momento el carro le dio fallas o indicios de que no funcionara, por lo que está libre de responsabilidad penal. En el artículo 27 establece quiénes son los responsables criminalmente, como los autores y los cómplices. Los que son autores son los que cometen el delito por sí solos. También son autores los que inducen a otro a ejecutarlo. En el artículo 29 habla sobre los cómplices, quienes no son los autores directos del delito, pero cooperan y forman parte con el autor para llevar a cabo el cometido o hecho. Las formas de extinguir la responsabilidad criminal es por la muerte del reo, ya que cuando el reo muere no hay manera de hacerlo pagar por su delito. Otro sería por el cumplimiento de la condena, que es cuando el reo cumple su sentencia, como por ejemplo de 10 años. Cumple esos 10 años, sale libre y se extingue la sentencia. También está la remisión de la condena, como por ejemplo cuando el reo está cumpliendo su condena por buena conducta y todo, se le reduce la cantidad de años en su sentencia.
el perdón de la víctima. Esto es cuando la persona afectada perdona al reo, por lo que al momento de perdonarlo ya no puede recibir ninguna condena. La amnistía o indulto es cuando el juez absuelve al reo de la condena. La prescripción del delito es cuando pasa el tiempo en el que las autoridades pueden perseguir el delito. La responsabilidad penal es el deber de enfrentarse a las consecuencias penales que traen los delitos. Estas consecuencias implican generalmente las imposiciones de la pena y las medidas de seguridad de un castigo proporcional al delito cometido. Hola, un gusto, mi nombre es Fabricio. Hoy les vengo a hablar sobre los administradores mercantiles. Administradores de empresas mercantiles, para ser más técnico. Ellos son la persona que se encarga de planificar, organizar y dirigir las actividades de una empresa que se dedique al comercio de bienes o servicios. Para pensar en ellos, serían como los capitanes de un barco comercial que se encarga que todo funcione de manera eficiente para alcanzar los objetivos. Ellos se pueden encargar también del marketing, las ventas, de los recursos humanos, para ver qué personal pueden contratar, y también toman poder en el cumplimiento legal y normativo. Estos son los puntos que vamos a aplicar el día de hoy. Se preguntarán qué tiene que ver, cómo se conectan estos puntos, más que todo. Empecemos con el marketing y las ventas. Ellos se encargan de formar estrategias, facilitar el trabajo de los empleados en los servicios o bienes que vendan, y también se encarga que esos empleados sean capacitados eficientemente para que los objetivos de la empresa sean cumplidos, y tiene que formar estrategias de venta y de marketing, como decir promociones, como lo que hemos visto normalmente en la vida cotidiana, los anuncios en carteleras, promocionales a la compra de un producto, y también podemos ver en las ofertas. En las ofertas ellos son los que se encargan de eso, y lo que se encargan también es en los recursos humanos, empleados para qué área necesitan, en las capacitaciones para los empleados para que hagan un trabajo eficiente, y esto tiene que ir arraigado en el cumplimiento legal de las leyes y las normativas. Se asegura que toda acción que se cometa esté arraigado en el marco legal y vigente en el ámbito mercantil. Si usted lo que está buscando es saber qué es más específicamente un administrador de empresas mercantil, ellos son más que todo los que se encargan de que todo vaya bien en una empresa. Si usted ve, ellos buscan acciones, toman decisiones para ver que las metas y los números, la empresa vaya subiendo y sea eficiente. Ellos tienen que tomar decisiones que no afecten a la empresa, como por ejemplo, ellos toman las decisiones con los empleados. Esas decisiones no deben afectar ni a los empleados ni a la empresa. Tiene que ser un beneficio, como por ejemplo, si ellos necesitan hacer una estrategia, ellos hacen un plan para que un producto se venda, pero ese plan afecta más que todo en el rendimiento de los empleados o en el servicio dado, o si no, puede también en pérdidas de la empresa. Ellos tienen que ver eso, que no suceda. Y por supuesto, él debe analizar toda la información y los números de la empresa para que esto no suceda.
Pero esto también debe pensar en cómo afecta también al trabajador, en manera psicológica, física, para que no los afecte a largo plazo. Eso es un administrador de empresa mercantil ideal. Así que fue un gusto, mi nombre fue Fabricio y que tenga buen día.